Vamos con el passage 1 entonces. An addiction, una adicción, is a chronic dysfunction of the brain system. Entonces, aquí el verbo principal es el verb to be, y si es el verb to be, en la mayoría de casos uno utiliza ese verbo para definir. Parece ser que eso es lo que está ocurriendo aquí. Me voy a remitir al texto de la semana pasada acerca de la diabetes, ¿no? Decía, diabetes es, y parecía que era una definición. Muchos alumnos creyeron que era en realidad un texto sobre la diabetes, justamente. Voy a permitirme retomar un poco esa idea, porque decía, diabetes is a chronic condition, ¿no? Es una condición crónica, with which, con el cual patients can live full lives, ¿no? Los pacientes pueden vivir vidas plenas, ¿no? Esa no es una definición, ¿no? Decir que es una afección crónica o que es una condición crónica no me dice mucho, ¿no? Una condición crónica puede ser la obesidad, una condición crónica puede ser un dolor de cuello, de manera que no es una definición. Ahora, respecto a la adicción, ¿es una definición? Dice lo siguiente aquí. An addiction is a chronic dysfunction of the brain system. Una adicción es una condición crónica, es una disfunción crónica, perdón, of the brain system, del sistema cerebral. That ya sabemos que es un subordinante que involves, que implica, que involucra recompense, motivation and memory, recompensa, motivación y memoria. It's about the way your body requires a substance or behavior. Es sobre la manera, esta es la contracción de it is, es en consecuencia, about, sobre o acerca de, the way, la forma, la manera, your body, en que tu cuerpo requiere a substance or behavior, requiere una sustancia o un comportamiento, una conducta, especialmente if it causes a compulsive or excessive pursuit of recompense and lack of concern over consequences. Dice lo siguiente aquí entonces, if it causes, si causa, especialmente si causa a compulsive or excessive pursuit of recompense, ¿no? Sobre todo si causa una búsqueda, porque ese es pursuit, es búsqueda compulsiva u obsesiva de recompensa. And lack, y falta, lack puede ser un verbo que es carecer también, y falta of concern. Concern, ¿qué cosa es concern? Esta palabra ya la hemos visto, pero la voy a repetir. Es preocupación over consequences, por las consecuencias. Entonces, aquí hay una definición propiamente de lo que es una adicción. Es una disfunción crónica, dice aquí, del sistema cerebral, que involucra recompensa, motivación y memoria. Es sobre la forma en que el cuerpo requiere, o se trata de la forma en que el cuerpo requiere una sustancia o un comportamiento, especialmente si causa una búsqueda compulsiva u obsesiva de recompensa. Y también falta de preocupación sobre las consecuencias, ¿no?, que esto acarrea. According to American Psychiatric Association, de acuerdo con la Asociación Americana de Psiquiatría, 1 in 3 people, una de 3 personas in the world, en el mundo, have an addiction, tiene una adicción, of some kind, o una adicción de algún tipo. Addiction can come in the form of any substance or behavior. La adicción puede venir en la forma de cualquier sustancia o comportamiento. The most well-known and serious addiction. ¿Cómo entendemos esto de the most well-known, ¿no? And serious addiction? O sea, este most well-known está modificando addiction, pero serious también está modificando addiction. Entonces diríamos, la adicción most well-known, más conocida, and serious, y grave, la adicción más conocida y grave, is to drugs and alcohol, no es las drogas, es a las drogas y al alcohol. Almost, es una palabra que también ya hemos visto que es casi,
1 in 10 Americans have an addiction to both. Uno de cada 10 americanos tiene una adicción a ambas, ¿no? Es decir, tanto a la bebida como a las drogas. Of the people with a drug addiction, de las personas con una adicción a drogas, more than 2/3 also abuse alcohol. Más de 2/3. La palabra also es también, es un elemento aditivo, también, la palabra que indica adición, también abusan del alcohol. Y finalmente, el último párrafo, some habits or social behaviors, ¿no? Algunos hábitos o comportamientos sociales, look like addiction. La palabra look, ¿no es cierto?, la entendemos aquí como que puede ser mirar, pero un uso del look es parecer. Literalmente aquí dice parece como adicción, ¿no? Pero sería parecen adicción. Algunos hábitos o comportamientos sociales. But in the case of an addiction, pero en el caso de una adicción, a person will typically react. Una persona, digamos, generalmente reaccionará negativamente, cuando they don't get their recompense, ¿no? Cuando no obtenga su recompensa. Por ejemplo, someone addicted to coffee, alguien adicto al café, puede experimentar physical and psychological abstinence, abstinencia física y psicológica. Síntomas de abstinencia física y psicológica, such as, como severe headaches and irritability, dolores de cabeza severos y irritabilidad, ¿no? Esa sería la traducción aproximada del texto. Entonces aquí, si queremos nosotros definir cuál es el tema con total seguridad, el tema es la adicción. Addiction, esa sería la temática, ese sería, digamos, el tema en concreto. Addiction. Vamos entonces con las preguntas de opción múltiple. The main purpose of the author is... ¿Cuál es el propósito principal del autor? Alternativa A, to expose, exponer. Ya te he dicho que cuando tengas este to con el verbo, puede eso funcionar como la forma infinitiva, ¿no? To expose, exponer. Entonces, the treatment for addicts, el tratamiento para los adictos. ¿Nos hablan acerca de algún tratamiento en rigor? No, en realidad está desarrollando el tema de la adicción. Entonces, el tratamiento es treatment. Vamos a colocar aquí tratamiento y por supuesto, esa no es la clave, to detail, detallar, ¿estamos de acuerdo? Vamos a colocar aquí detallar, the types of addictions, los tipos de adicción. To refuse, que es refutar, rechazar. The use of illegal drugs, el uso de drogas ilegales. Y finalmente, to explain what an addiction is, explicar qué es una adicción. La clave correcta, por supuesto, es la alternativa D, ¿no? Partimos de una definición, etcétera, etcétera. The word pursuit implies. ¿Qué implica la palabra pursuit? No sé si habrán visto ustedes la película Pursuit of Happiness, ¿no? Búsqueda de la felicidad. ¿Qué cosa implica? Chase. ¿Qué cosa es la palabra chase? Vamos a colocar aquí persecución. Persecución, eso es chase. ¿Qué cosa es job? Trabajo, game, juego, search, búsqueda. Entonces la clave correcta es search, ¿no? About addicts, it is incompatible to say that, ¿no? Respecto de los adictos o sobre los adictos es incompatible decir que only those people, solo aquellas personas who consume substance are addicted, que consumen sustancias son adictas. Esa sería la alternativa A. They sufren from a chronic dysfunction of the brain system. Sufren de una disfunción crónica del sistema cerebral. Do not concern about the consequences of their addictions. Digamos que no se preocupan, no son conscientes de las consecuencias
de sus adicciones. Y finalmente, constitute approximately 1/3 of the world's population. Constituyen aproximadamente 1/3 de la población mundial. La clave correcta aquí sería la alternativa A. ¿Son adictos solo los que consumen sustancias? No, porque puede darse el caso, por ejemplo, se trata también de comportamientos, ¿no? Podemos pensar nosotros, por ejemplo, en el café, ¿no? Uno puede ser también adicto al juego, o sea, no solamente son drogas o sustancias prohibidas. La clave correcta es la A. About the information provided by the American Psychiatric Association, sobre la información, digamos, brindada por la Asociación Americana de Psiquiatría, we can infer, podemos inferir, que an addict is not necessarily a drug user. Un adicto no es necesariamente un usuario de drogas, un consumidor de drogas. 1/3 of the population is addicted. 1/3 de la población es adicta. All social behaviors look like addiction. Todos los comportamientos sociales parecen adicción. Y finalmente, alcohol addiction dominates Americans. La adicción al alcohol domina a los estadounidenses. La clave correcta aquí es la alternativa A, ¿no? An addiction is not necessarily a drug user. Es decir, no es necesariamente un consumidor de drogas, porque puede provenir también de comportamientos, como le decía yo. O sea, un adicto no es en rigor o no es necesariamente un consumidor de drogas. Y finalmente, if someone, si alguien, ¿no es cierto? Si alguien, una palabra que se está repitiendo también, who consumes coffee daily, que consume café diariamente, will be irritated when he cannot drink it, ¿no? Estaría irritado cuando no puede tomarlo. O sea, una persona que consume café a diario se irrita cuando no puede tomar el café. Would quickly find, ¿no? Encontraría rápidamente a restaurant to buy coffee, un restaurante para comprar café. Quickly es rápidamente, es una palabra que hemos visto la semana pasada apenas. Rápidamente, ya saben que el would es el modal. Encontraría rápidamente un restaurante para comprar café. Undoubtedly, indudablemente, it must be, ¿no? Debería ser an illegal drugs user, un consumidor ilegal de drogas, ¿sí? Indudablemente debe ser un usuario de drogas ilegales, ¿no? Y luego, probablemente, he should be considered an addict, ¿no? Debería ser considerado un adicto. Y finalmente, possibly requires being hospitalized to detoxify. Posiblemente requeriría ser hospitalizado para desintoxicarse. La clave correcta es: si una persona consume café a diario y se irrita cuando no puede tomarlo, entonces probablemente debería ser considerado un adicto, en este caso al café. Vamos ahora con el passage 2, que me parece que es un poquito más extenso que el passage 1. Vamos a ver qué cosa es lo que nos depara este passage. The headline of a newspaper is originally intended to attract the reader's attention. ¿Qué cosa es headline? La palabra headline es el encabezado periodístico, ¿no? El titular. El titular of a newspaper, de un periódico. El titular de un periódico es originalmente intended, ¿no? O tiene la intención original, ¿sí? To attract the reader's attention, de atraer la atención del lector, and encourage them to purchase the paper, y alentarlo, eso es encourage, alentar, por eso y ese them, alentarlos, o alentarlo, to purchase the paper, alentarlo a comprar el periódico, a obtener el periódico. Luego dice aquí framing, que viene de to frame, que es enmarcar. Frame también puede ser marco, ¿no? Enmarcar the bold headline statements, las declaraciones de titulares en negrita, in the present tense, en tiempo presente, ¿no? De nuevo aquí, framing, enmarcar, the bold headline statements, las declaraciones de titulares en negrita, ¿estamos de acuerdo? Son titulares, statements, las declaraciones, in the present tense, en el tiempo presente, gives them a sense of urgency, les da una sensación de urgencia, an excitement that is assumed to be more enticing to the reader,
¿no? Una sensación de urgencia y excitación, ¿sí? Y emoción, que assumed to be, se asume que es, more enticing, más atractiva, to the reader, para el lector, más atractiva, excitement, más emocionante, que se supone que es más atractiva para el lector. The essence of news coverage, it is immediacy. La esencia de las noticias o de la cobertura de noticias es su inmediatez. Coverage es cobertura, ¿qué cosa es news? Noticias, e immediacy es inmediatez. The history books will report, los libros de historia reportarán, will report, no te olvides del will, que es el auxiliar de futuro, reportarán que the Taliban established a false embassy. Los talibanes establecieron a false embassy, una falsa embajada, in Qatar in the middle of 2013, a mediados de 2013. In the newspapers, it is Taliban opened its office. En los periódicos es el Talibán abre la oficina del Medio Oriente, ¿no? Para que veas más o menos cómo van jugando, digamos, con información incluso, ¿no? If you watched a delayed coverage, si vio una cobertura retrasada of a football match, de un partido de fútbol, would you expect the commentators to refer to each event in the past tense? ¿Esperaría que los comentaristas se refieran to each event, a cada evento, in the past tense, en el tiempo presente? Newspapers operate in the same fashion, ¿no? Los periódicos operan de la misma manera. Even though, aunque the events, los eventos, are technically in the past, ocurren técnicamente en el pasado. News coverage, la cobertura de noticias, es presentada as though it was occurring at the same time, como si ocurrieran al mismo tiempo. Este even though es aunque. The events are technically in the past, los eventos ocurren técnicamente en el pasado. News coverage, la cobertura de noticias, no se olviden de esta expresión que está acá arriba también, de noticias, is presented, se presenta as thought, como, it was occurring at the same time, como si ocurrieran en el mismo tiempo. Aquí tienen ustedes un pequeño vocabulario, ahí tenemos, por ejemplo, a false embassy, una embajada falsa, bold, que es valiente, audaz, atrevido, delayed coverage, cobertura retrasada, encourage, animar, incentivar, motivar, even though, aunque, a pesar de que, framing, marco, intent, newspaper, purchase, etcétera, etcétera. Vamos ahora con las preguntas de opción múltiple. The main intention of the author is to explain why. La intención principal del autor es explicar que the headlines are attractive for readers' attention. Los titulares son atractivos para la atención de los lectores, ¿no? Alternativa B, news headlines, los titulares de noticias, are written, están escritas o se escriben in the present tense, en tiempo presente. Writing a headline is different from writing history. Escribir un titular es diferente de escribir historia, o de diferente a escribir historia. History texts, los textos de historia, son siempre written, escritos in the past tense, en el tiempo pasado, ¿no? La clave correcta aquí es la alternativa B, porque se trata de justamente estos encabezados periodísticos, ¿no? El hecho ocurrió antes de ayer, pero yo lo coloco como si ocurriera hoy, ¿no? Le ganan a Perú, ¿no? Atrapan a Fujimori. Entonces, en presente, en realidad tiene un efecto en el sentido de que el lector se ve pues motivado a leerlo, ¿no? The word fashion means, la palabra fashion significa a particular way of doing a business, ¿no? Una forma particular de hacer un negocio. Fashion se refiere a eso. A que se refiere a los encabezados de noticias, no puede ser un negocio. A particular way, una forma particular of writing headlines, de escribir encabezados o titulares. Bueno, la clave correcta es esa ahí.
Alternativa C, the art of designing, el arte de diseñar, the newspapers, los periódicos. Y finalmente, the study of designing the appearance, el estudio del diseño de la apariencia. Bueno, la clave correcta es B porque se refiere específicamente a los encabezados periodísticos. Continuamos con las últimas 3 preguntas. It is inferred that the essence of a news coverage, ¿no? Se infiere que la esencia de la cobertura de noticias is to mean that, ¿no? Es que, ¿cuál sería entonces la esencia de la cobertura de noticias? Dice aquí que es la inmediatez. Y al ser, digamos, la esencia de la inmediatez, tú lo que quieres es que el lector se sienta próximo al evento. El evento ocurrió hace una semana, pero tú lo presentas en tiempo presente. Ahora, ¿qué cosa es lo que define eso? Define que el lector sienta que está dentro de un cierto del hecho, aun cuando este hecho ya ocurrió en el pasado. Entonces vamos con la primera alternativa. Events will happen, los eventos ocurrirán in the next few hours, en las próximas horas. The history can be written interestingly. La historia puede ser escrita de manera interesante. Luego, that events are in full development, que los eventos están en pleno desarrollo. Qatar is a firm ally of the Taliban. Qatar es un aliado firme de los talibanes. La clave correcta es that estos eventos are in full development, están en pleno desarrollo. It's consistent with the passage, consistente con el pasaje, to assert, afirmar that a news headline, afirmar que los encabezados de noticias o los titulares de noticias incites the Taliban to open embassies in the East, ¿no? Incita a los talibanes a abrir embajadas en el este. Makes the history more attractive, hace la historia más atractiva, than the news, que las noticias. Can stimulate readers, pueden estimular a los lectores to buy, a comprar, the newspaper, los periódicos o el periódico. Allows, permite, to know, conocer o saber, all the news, todas las noticias in the past tense, ¿no? En el tiempo pasado, todas las novedades, todas las noticias en tiempo pasado. La clave correcta en este caso es la alternativa C, ¿no? Los encabezados periodísticos o los titulares de noticias pueden estimular a los lectores a comprar el periódico, el diario. Y finalmente, if scientists had discovered, si los científicos hubieran descubierto life, vida on Mars, en Marte, yesterday, ayer, then, entonces, bueno, si ocurrió ayer, lo planteo como si fuera hoy. Esa sería la consecuencia directa, digamos. Journalists, los periodistas, would have, tendrían, to decide, que decidir, between, entre, past tense or present tense, el tiempo pasado o el tiempo presente. Each TV journalist, cada periodista de TV, cada periodista de televisión, would write, escribiría, the complete news, la noticia completa, in the present tense, en tiempo presente. Alternativa C, readers of newspapers would buy, los lectores de periódicos comprarían newspapers, periódicos, immediately the next day, inmediatamente al siguiente día. Y finalmente, journalists would write this headline, los periodistas escribirían sus titulares, scientists discover life on Mars. O sea, están utilizando el tiempo presente, ¿no? Científicos descubren vida en Marte. Esa sería la clave, ¿no? Están utilizando aquí, en efecto, el tiempo presente. Dicho esto, queridos cachimbos, cerramos la sesión entonces del texto argumentativo. Me despido de ustedes, por favor, formulen las preguntas respectivas. De hecho, están formulando preguntas interesantes sobre los textos. Ahí nos vamos a quedar por el día de hoy y continuamos entonces la próxima semana con el tema de incompatibilidad. Buenas tardes y saludos a todos.